hematopoyético, sangre y metador. ¿Qué les parece acá? Hermanos, sí, señor. La parte normal. Vale, eso se llama anemia, no anemia, es una disminución de la cantidad de hemoglobina, no se puede ser de hemoglobina. Y acá tenemos unas manchitas que se llaman petequias, que son hemorragias pequeñas hemorragias. De repente porque no está empezando, no está coagulando de manera adecuada. Entonces, glóbulos rojos, plaquetas, hay un problema de los componentes sanguíneos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es la sangre? La sangre es un líquido ligeramente alcalino por 7,4. Es viscoso, color rojo, brillante, oscuro y representa más o menos el 7% del peso corporal. La sangre, ¿qué tejido pertenece? Al tejido conectivo, ¿sí? Al tejido conectivo, es un tejido conectivo especializado. El tejido conectivo, los tejidos conectivos como lo que es está compuesto por células y una matriz extracelular, ¿sí? Igual que el tejido óseo, el cartílago, ¿sí? El tejido conectivo, pues, igual, tiene el componente celular, los glóbulos rojos, eritrocitos, lo que es las plaquetas, y todo esto están suspendidos en una matriz extracelular que es el plasma. El plasma es en realidad la matriz extracelular. En otros tejidos a esa matriz extracelular se agrega, ¿qué se le agrega? El tejido conjuntivo, las fibras. Pero en el cartílago, fibras. En el tejido óseo, fibras y componente inorgánico, ¿sí? Acá solamente hay componente extracelular, un tejido conectivo. Y cuando hablamos de coagulación, hablamos de plaquetas y factores de coagulación, factores sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Son múltiples. Transporte de metabolitos, transporte de oxígeno, CO2, carbonato, regular la temperatura corporal, mantener el ácido base, es una vía para la migración de leucocitos. Sangre, por eso que hay un área en laboratorio clínico y en los hospitales que es banco de sangre. Quien lo regenta, quien está encargado del banco de sangre, es un patólogo clínico. Y es un patólogo clínico generalmente encargado de banco de sangre. El banco de sangre es todo un mundo. Todo lo que es sangre es un mundo. Eso lo ve el patólogo clínico. Todos han sacado sangre, ¿sí? Todos han sacado sangre alguna vez, ¿sí? Cuando incluso creo que ustedes han hecho prácticas y han sacado sangre de sus amigos, dicen que en bioquímica, han sacado sangre los centrífugas y se forma todos los sólidos se van al fondo y el líquido queda arriba. Ese líquido es el plasma. Y todo lo que queda abajo viene a ser los elementos sólidos. Ahí están las plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Los eritrocitos representan algo del 44-45%. 44-45%. ¿Les parece conocido ese dato, ese porcentaje? 45%. Es el hematocrito. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Concentración de glóbulos rojos. La concentración de glóbulos rojos. ¿Concentración? ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué es? 44%. Entonces, ¿qué es? Porcentaje, pues. Es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre. En un determinado. ¿De qué es el hematocrito? Es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre. 45%. 44%. Si tengo 100 mililitros, 44 mililitros corresponden a eritrocitos. ¿Sí?
Usted tiene un paciente, ¿sí? Tiene un hematocrito de 44, 45. Muy bien, ¿está normal? ¿Está normal? Muy bien. A los 5 días le piden un control y ahora tiene 50. ¿Qué pasó? ¿Es normal? ¿Qué pasó? Ah, aumentó. ¿Qué pasó? ¿Por qué aumentó? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, entonces ¿qué está pasando? Muy bien, lo que está pasando es que el plasma, que es principalmente agua, está bajando. Entonces ahora la mayoría de sangre que tenemos son elementos formes, son elementos celulares. Por eso es que mi hematocrito me está saliendo alto. El paciente está deshidratando. Pero lo voy a ver. Diarrea, vómito. Está deshidratado. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, eso es lo que tienen que hacer con un estudio de laboratorio, con un estudio de esa interpretación es la que tienen que hacer ustedes, porque yo al vigilante yo le doy el hemograma, el hematocrito, le va a decir 45, el valor normal es hasta 45 y tiene 50, ¿qué va a decir el vigilante? ¿Cierto? ¿Dónde está la diferencia? En la interpretación. ¿Sí? Los valores normales están ahí. Está alto. Está alto, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Ese proceso rápido, eso lo tienen que hacer ustedes. Efectivamente. Pero para eso tengo que saber bien. Entonces la sangre está centrifugada, tiene dos componentes, y el plasma, que representa más o menos el 55%, es principalmente agua, y en ese componente yo voy a encontrar elementos suspendidos como plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Revisen qué es plasmaféresis. ¿Qué es plasmaféresis? Plasmaféresis. ¿Y cuándo utilizamos o cuándo utilizamos o cuándo recomendamos usar una plasmaféresis? ¿No? Formado por agua y 1%. Este es el plasma, principalmente agua, tiene albúmina, globulinas, proteínas de coagulación, proteínas de complemento, lipoproteínas. ¿Sí? Pero revisen qué es plasmaféresis, me va a ayudar. Y cuando hablamos de suero sanguíneo o suero hemático, estamos hablando principalmente de el plasma, es como el plasma, pero sin los factores de coagulación. No hay factores de coagulación. El proceso de formación de las células sanguíneas recibe el nombre de hematopoiesis, es la formación de los componentes sanguíneos. Ahora, la sangre, los componentes o la formación de la sangre no siempre fue en la médula ósea. ¿Sí? No siempre ha sido en la médula ósea. Primero, al inicio, tenemos una fase mesoplástica que comienza en el saco vitelino. Luego, tenemos una fase hepática, luego una fase esplénica, y luego recién hacia el segundo trimestre aparece recién en médula ósea. Esa es más o menos la evolución. ¿Sí? No siempre ha sido en médula ósea. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ver cómo ha ido evolucionando, saber cómo evoluciona. O de repente, por ejemplo, acá al hombre le encuentran una lesión, un nódulo en el vaso. Le encuentran un nódulo en el vaso, ¿qué será? Y cuando lo biopsian, cuando lo sacan, resulta que es médula ósea. ¿Puede haber médula ósea en el vaso? ¿Ah? ¿Alguna vez hubo médula ósea en el vaso? Sí. Entonces son remanentes que han quedado de la médula ósea. ¿Sí? ¿Dónde está la explicación? En la embriología. Para eso estudio embriología. ¿Sí? Para eso estudio embriología. Todo esto puede haber, de repente me encuentro un foco ahí de médula ósea que ha quedado remanente.
¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? Tienen que se arrancan la cabeza y no se acuerdan que en su biología, ahí está, en la médula ósea no se origina de frente en hueso. Ahí todas estas fases pueden, ¿sí? Para eso me sirve mi biología. Muchas patologías, a veces las patologías, la explicación está en la biología. Entonces la médula ósea tiene dos componentes: médula ósea roja, todo lo que es celular, y la médula ósea amarilla, todo lo que es circular. ¿Okay? Entonces la función de la médula ósea es principalmente en la formación de las células sanguíneas, se encarga principalmente de la hematopoiesis. Ahora, la médula ósea vamos a encontrar una formación heterogénea, una población heterogénea de células sanguíneas, porque vamos a encontrar todas las células sanguíneas están acá en la médula ósea. No solamente, ojo, y no solamente las que están circulando en sangre, todas, desde las más bebitas hasta desde que son prácticamente inmaduras, las que son niñas, las que son adolescentes y grandes, toda esa población va a estar en la médula ósea. Y se apoya sobre un estroma de unas fibras reticulares, hay sinusoides, ¿se acuerdan? Y lo que son y la presencia de estas células reticulares que almacenan. Miren, y todas estas células son todo el prolitoblasto, el eritroblasto basófilo, el promilocito, el mielocito, el mieloblasto, todas estas células se encuentran en la médula ósea. Todas estas células se encuentran en la médula ósea. ¿De dónde se originan? Todas se originan a partir de una célula madre hematopoyética pluripotencial. Esta célula madre hematopoyética pluripotencial va a dar origen a una célula madre mieloide y a una célula madre linfoide. La célula madre mieloide va a dar origen a todas estas células: eritrocito, megalocito, eosinófilo, basófilo. O sea, prácticamente todas estas células son primas hermanas. Y los linfocitos y la célula madre linfoide va a dar origen a linfocitos T, B y natural. Todas estas células están en el componente médula ósea. ¿Qué es una leucemia? Cáncer. ¿Qué más? ¿Cáncer de dónde? En la sangre. Pero la sangre tiene muchos componentes. La médula ósea roja, pero la médula ósea roja está llena de todas estas células. ¿Cuál es esa? ¿Sí? Entonces es una neoplasia, más o menos ya tiene claro, amigo, es una neoplasia, sí, benigna o maligna. Maligna, es una neoplasia maligna que afecta a las células sanguíneas, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿cuál es? ¿Cómo es? Es una leucemia, más o menos amigo tiene una idea. Los glóbulos rojos, vamos a quitar los glóbulos blancos, ya. ¿Quién tiene por leucemia? ¿Se han escuchado la palabra leucemia, sí o no? ¿Sí? De repente acá el hombre está llegando a su casa y se encuentra con su tía. Oye, a mi amigo de trabajo le encontraron la noche que tiene leucemia. Explícame. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu tía? ¿Sí o no? Claro, son estudiantes de medicina. ¿Qué le dicen? ¿No nos han preguntado ahorita así? No, sí les preguntaba. ¿Y qué hacen? Todavía no llegamos a ese punto. Así que dicen, no sé. Entonces una leucemia es una neoplasia maligna, como dice su amigo, que afecta a la célula madre hematopoyética. Miren, acá afecta a la célula madre hematopoyética. ¿Sí? Si la célula madre hematopoyética que se afecta es la mieloide, será una leucemia mieloide. Y si se afecta a la célula madre linfoide, será una leucemia. Entonces tenemos leucemias y linfoides. Ahí está. Leucemia mieloide y linfoide. Mira, le ha dicho acá que tiene una leucemia linfoide. ¿Qué le dices? Es una neoplasia maligna que afecta a la célula madre linfoide en la médula ósea.
Ya hablas como médico, ¿sí o no? Un día te hace por ti. Claro, pues, claro, está orgulloso de su novio. Afecta a la célula madre linfoide y mieloide. Leucemia mieloide y linfoide. Si las células que yo veo son inmaduras, por aquí, blastos, megablastos, megaloblastos, te llamo agudo. Si lo que yo veo son componentes maduros, le llamo crónico. Entonces tengo leucemias mieloides, agudas y crónicas. Leucemias linfoides, agudas y crónicas. De ahí viene la clasificación. ¿Sí? Muy bien. ¿Saben que a mi sobrino, a mi amigo le han diagnosticado una leucemia mieloide crónica? Ah, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicarías eso? ¿Cómo le explicas? ¿Ah? Mieloide crónica. Ya, pero es una neoplasia, pero es una neoplasia benigna, maligna. Es una neoplasia maligna que afecta la célula madre mieloide, pero que se expresa como células maduras atípicas, porque ellas son maduras pero atípicas. Esto es. Ya ves, lo voy a explicar. Es una neoplasia maligna que está afectando a una célula mieloide, o sea, la que da origen a todas estas células. Entonces, miren, entonces las leucemias mieloides son solamente de un solo tipo celular. ¿Ah? No, porque yo voy a tener eritroide, ¿no? Por acá también voy a tener media monocíclica, voy a tener de varios tipos. ¿Sí? Y las leucemias linfoides solamente son de un solo linfocito. Voy a tener ¿qué tipo? De B. ¿Sí? Entonces, ahí está la explicación. Entonces, las células del estroma, como los macrófagos o fibroblastos, estas son células que vamos a encontrar en el estroma. Pero ojo, las células, esas células que hemos visto, la célula madre hematopoyética, la célula madre mieloide y linfoide, ellas no saben qué hacer por sí solas. Es el estroma, el microambiente, lo que las va a gobernar. ¿Sí? El microambiente es el que le va a favorecer a decir o el que les va a estimular a que produzcan tal o cual célula. Yo necesito linfocitos. Se estimula por las interleucinas tal. Yo necesito eosinófilos. La estimulo para que produzca. Ella no sabe qué hacer, simplemente necesita las órdenes. ¿Quién le da las órdenes? El microambiente, las interleucinas. ¿Okay? Factores de crecimiento y colonia. Esos son factores que hacen que estimulen la producción de las células. Todos estos factores, cantidad, interleucina, factor de crecimiento de colonia granulocítica, monocítica, son varios factores. De eso viene mi pregunta. Y de ahí nomás ¿me sirve? Sí, porque hay más. Pero estas son importantes. ¿Saben por qué? Porque miren, ahí hay una que es importante. La interleucina 1 aparece en procesos patológicos, en procesos, algo que ustedes comunes que todos hemos tenido, que es en la proliferación de... Cuando tenemos una noxa, ¿con qué responde el cuerpo? Inflamación. Y la inflamación, aparte del componente celular, hay también un componente químico. ¿Saben cuál es la interleucina que aparece? La primera interleucina que aparece en un proceso inflamatorio. La interleucina. Por eso es que cuando yo tengo un proceso infeccioso, aparece interleucina 1. ¿Y qué pasa con los leucocitos? ¿Sube o baja? ¿Y por qué? Porque la interleucina 1, miren, factor de crecimiento, estimula factor de crecimiento. De ahí sale. Sí, ya me entienden cómo funciona. Entonces, por eso es que tienen que saber la interleucina 1. La vamos a volver a ver en patología. Hay un montón de interleucinas, eso hay muchas que no tiene sentido que se la aprendan.
pero hay algunas que sí. Cuando ustedes vean este cuadro, hay algunas que sí son característicos de cada una de células y me va a explicar por qué. Ya se dieron cuenta que sí me sirve, ¿sí o no? Si no, ¿cómo aumenta porque ustedes saben que ante un proceso infeccioso aumentan los leucocitos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué? Ah, ahora ya saben. ¿Por qué? Porque se libera interleucina. Se libera interleucina 1. Hay otros factores, pero también la interleucina 1 tiene cómo lo estimula y comienza a producir. El malestar general, todo eso también tiene que ver con la interleucina. Factor de estilo, acá está el factor de crecimiento granulocito, interleucina 3, interleucina 7, acá hay más, miren. Acá también hay más interleucinas. Estas son las que hacen que proliferen las células madre y proliferen las células. ¿Sí? Proliferen las células. Vamos a ver un poco de la eritropoyesis. La eritropoyesis es la formación de los glóbulos rojos o hematíes. Miren, ¿quién depende? Depende del factor estilo, interleucina 3, interleucina 9, factor de crecimiento granulocito monocito, eritropoyetina. Entonces, estos factores son los que gobiernan la eritropoyetina. No todos, estos son prácticamente los que gobiernan. Si yo quiero que produzcan más, si yo quiero tener más glóbulos rojos, ¿qué necesito ponerle? ¿Cómo indicar todas las interleucinas? Estos de acá son las que más o menos gobiernan la eritropoyesis. Y así es, cuando bajan los glóbulos rojos, el riñón comienza a producir eritropoyetina. La eritropoyetina estimula esta unidad formadora, ¿no? Granulocito, monocito, eritroide, más estos factores, ¡boom! Un brote de unidad formadora de eritrocitos. Y esto comienza a producir más glóbulos rojos. ¿Ustedes han visto el problema de dopaje que tuvo en el ciclismo con Armstrong, el ciclista? ¿Saben algo? No saben. Entonces los ciclistas, este Armstrong ganó como 7 veces el Tour de Francia, ciclista. Para ser ciclista, Tour de Francia son como creo que una semana subiendo, bajando montañas. Y tenía un médico italiano era, se inyectaba eritropoyetina. Yo lo detecto, ¿puedo detectar la eritropoyetina y el dopaje? No, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se inyectaba eritropoyetina y ¿qué pasaba con los glóbulos rojos? ¿Y qué llevan el glóbulo rojo? ¿Qué llevan? Entonces tengo más oxígeno a mi tejido, me canso. Estamos hablando ya a nivel profesional, ¿no? Así se inyecta eritropoyetina, no te vas a cansar. Ya estamos en fisiología. Muy interesante. Vean esto sobre Neil Armstrong, es Armstrong, y dopaje y ciclismo. Todavía creo que es un problema en ciclismo porque hay muchas cosas que no lo pueden entender. Hay unos que se sacaban el sangre. Sacan sangre y después se la transfundían. Claro, porque es sangre que no está llena de cirrosis, se lo cubieron. Porque eran eritrocitos. ¿Estoy dando eritrocitos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, estoy poniendo eritrocitos. Revisen, es fisiología. Mal usada en este caso, pero es fisiología. Revisen. Creo que hay uno en Netflix, creo que hay un documental Ícaro que también tiene que ver con el ciclismo y estas cosas de dopaje y esas cosas. Pero no dopaje de fármacos, sino estas cosas así. Interesante, el eritrocito, ¿cuánto vive? Más o menos 120 días y va desde un floritroblasto a un eritrocito, más o menos son 7 días. Antes del eritrocito está el reticulocito, antes de perder su núcleo. Es lo normal de 0,5 a 1,5% de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se ven así, con un halo claro en el extendido, seguro ya lo han visto en su práctica, porque son bicóncavos. Entonces en el centro casi no tienen citoplasma y permiten pasar la luz mucho más fácilmente.
Ahora, el eritrocito tiene esa forma por una serie de proteínas que tiene en su superficie. Proteínas de forma temprana, como la glucoforina, proteínas periféricas, como la proteína 4.1. Todas estas es la que le da esta forma bicóncava para que pueda pasar por los capilares, para que pueda pasar por los diferentes órganos, le da esta flexibilidad. Miren, esta superficie le da esta característica al glóbulo. También tenemos la hemoglobina. Dentro de hematía está llevando hemoglobina, que hay dos tipos: hemoglobina del adulto, que es 96%, la A1, y la A2, que es un 2%. ¿No? Y estos días ya lo van a ver un poco más en fisiología, lo que es la curva de disociación de hemoglobina, con la saturación de oxígeno y todo eso, ya lo van a ver en fisiología, ¿no? 2.3, cómo libera el oxígeno, se promueve o no promueve, ya eso lo van a ver más de fisiología, más de lo normal de hemoglobina en el hombre es 13 a 15, más 15 o mucho, 12 a 15 menos, luego pasamos a los leucocitos. Los leucocitos se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus núcleos. Si son mononucleares, tenemos los linfocitos y monocitos. Si tienen globulaciones, estamos hablando de los polimorfos nucleares. Estos que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. O, para suerte de nosotros, si tienen gránulos o no tienen gránulos. Si no tienen gránulos, son los agranulocitos, que por suerte de nosotros son los mismos monocitos. Y los granulocitos que tienen gránulos, que por la suerte de nosotros también vienen a ser los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares. Acá vemos cómo va madurando la serie gránulo, ¿no? Los granulocitos, todo lo que es polimorfo nuclear. Mielocitos, metamelocitos, neutrófilo en banda. El neutrófilo en banda o abastonado es un neutrófilo, prácticamente ya le falta muy poco para hacer un neutrófilo segmentado. Un neutrófilo en banda es prácticamente como un interno. ¿Sí? ¿Cuánto le falta al interno para ser médico? ¿Cuánto le falta? ¿Qué? 2, 3 meses, ¿sí? 4 meses a lo mucho, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces un neutrófilo en banda es eso nada más, y ahí nomás ya se segmentado. Y en todo esto es la maduración, mieloblasto, promielocito, la maduración de la serie neutrófilo. Mieloblasto, promielocito, y el promielocito, cómo va dando a las diferentes series. Acá tenemos un neutrófilo, que son 60-70% de leucocitos. Miren, en mujeres el núcleo presenta un apéndice pequeño, que es el corpúsculo de Barr. ¿Han escuchado del corpúsculo de Barr? ¿No conocen el corpúsculo de Barr? ¿En embriología no lo han visto? ¿Llevan genética? ¿No llevan genética? ¿Van a llevar genética? ¿No lo saben? No están en área, pero en embriología deben de verlo, seguro. Ya, revisen qué es el corpúsculo de Barr, porque acá lo dice. El corpúsculo de Barr, corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Y es un cromosoma X inactivo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Las mujeres. El corpúsculo de Barr. No pudieran. No sé. Son los primeros que aparecen en infecciones bacterianas. Y tienen gránulos, ¿no? Tienen gránulos, ¿no? Tienen lisosoma. Miren, un neutrófilo segmentado, ¿no? Un neutrófilo
Los eosinófilos deben de ser menos del 4% los eosinófilos. Recién mi grupo en un caso de un joven que tenía 30% de eosinófilos. 30% de eosinófilos. ¿Está bien? Sí, pero una cosa es tener 10%, otra cosa es tener 30% de eosinófilos. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué? Ahora ustedes pregunten, ¿por qué? ¿Por qué tiene 30% el muchacho? ¿Por qué tenía 30%? Mira, se producen en la médula ósea, juegan un papel de defensa en microorganismos no fagocitables. Ejemplo, los parásitos. Por eso es que cuando tienes una infestación de parásitos, aumentan los eosinófilos. ¿Sí? Aumentan los eosinófilos. Aumentan los eosinófilos. Y también tienen gránulos, ¿no? Específicos. Tienen un eosinófilo bilobulado. Los basófilos se ven así azul con múltiples gránulos azulinos basofílicos y tienen que ver con procesos inflamatorios alérgicos, sobre todo. Inflamatorios alérgicos. Por eso que acá aparece la histamina. Cuando tienen alergia, ¿quién tiene la culpa? El basófilo, los mastocitos sobre todo. Los mastocitos. Los mastocitos, ¿ves? Reciben una presión del sistema y tapizan lo que es las cavidades serosas. Los monocitos, que son estas células mononucleares en forma de un núcleo en forma de riñón, y los monocitos, cuando pasan de la sangre al tejido, reciben el nombre de macrófago. Macrófago. O sea, el monocito es en sangre y macrófago en el tejido. Acá está el monocito, macrófago. Y las plaquetas, que tienen que ver con la trombopoiesis, que viene de los megacarioblastos, que en la médula ósea va cambiando y se llama, y pasa a un megacariocito, y es el citoplasma del megacariocito el que va formando las plaquetas. Son el citoplasma del megacariocito. Más o menos, ¿quién lo gobierna o está regulada? La trombopoietina. La trombopoietina, producida por el hígado, es más o menos, es la que gobierna la formación de plaquetas. ¿Y qué función tiene y qué efecto tiene la aspirina en las plaquetas? ¿O no tiene un efecto la aspirina? ¿Sí? ¿Se utiliza? ¿Sí o no? ¿O no sabían? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la aspirina en las plaquetas? ¿Qué hace? ¿O no tiene un efecto? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Yo cuánto más. Te damos aspirina de 80 miligramos de aspirina diaria. ¿Para qué? Para que no se agreguen las plaquetas. Para que no se agreguen las plaquetas. ¿Sí? Para que no formen trombos. Para que no formen trombos. ¿Sí? Para que no formen. Pero si tu abuelo tiene que lo van a operar, ¿qué haces ahora? ¿Se pueden operar o no? No pueden operar porque no se va a formar el cuadro. ¿Y ahora qué hacen? ¿Ah? No, pues una cosa es factores de coagulación y otra cosa son las plaquetas. ¿Cómo actúa la aspirina? Lo que hace la aspirina es impide que las plaquetas se agreguen, se peguen, se adhieran. ¿Sí? Si nosotros somos plaquetas, pues cuando hay un corte, nos juntamos y nos pegamos y formamos un tapón, ¿sí o no? Pero la aspirina se pega. Entonces cuando yo quiero juntarme con él, no puedo. Yo no puedo. ¿Sí? No puedo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Primero, suspendo la aspirina, ¿sí o no? Suspendo la aspirina. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo lo puedo operar? ¿Cuánto vive una plaqueta? No, ese es el requisito. Una plaqueta vive entre 7 a 14 días. Entonces, ¿cuánto debo de esperar? De 7 a 14 días. Porque esas plaquetas ya están bañadas en aspirina. Tengo que esperar que se muera
Tienen que esperar que se mueran, que se limpie todas esas plaquetas con aspirina para que las nuevas ahora sí. Es fisiología básica. ¿Sí? Entonces, si ustedes estudian bien su fisiología, estudian bien su histología, farmacología les va a ser mucho más fácil. Es más fácil el ejercicio, ¿no? ¿Tiene sentido? Es una plaquetita de 7 a 14 días que lo que tiene que esperar. Y la linfopoiesis, bueno, eso la vamos a ver también más en órganos linfoides. Y es más, creo que esto ya lo han visto ustedes en mecanismos, que los linfocitos pueden tener linfocitos B y T. Los B son de memoria y me van a dar las células plasmáticas, y los T pueden ser colaboradores, citotóxicos o regular. Y acá tenemos estos valores de un hemograma que al menos ustedes deben de tener una idea. Si bien es cierto, los hemogramas o los estudios vienen ya con sus valores normales, ustedes tienen que tener más o menos una idea de esto. Le llama a sus sobrinos, ¿saben qué? Me ha salido que los basófilos y los linfocitos traen 50. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué dice el costado, tía? ¿Qué dice el costado? ¿Cuál es el valor normal? Tú ya más o menos sabes que está entre 20, 30, hasta 40 tal vez, pero 50, 55 linfocitos no es normal, ¿sí? No es normal. Muy bien, entonces eso es relacionado con sangre. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Abarca. Apunto. Apunte.